Villa Santo Domingo de Soriano, fundada en 1624, primer poblado de Uruguay, continúa estancada en el tiempo, conservando la misma forma de vida desde sus inicios. Así es parte de la presentación en la página web del documental Desde las Aguas, largo dirigido por Pablo Martínez Pesi, a quien le doy la bienvenida. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, por suerte, y gracias por la invitación. No, de nada, por favor. ¿Por qué el documental de Villa Soriano, como le decimos? Bien, este documental lo rodamos en el 2006. A principios de ese año decidimos hacer un largometraje, empezamos a tirar temas sobre la mesa y bueno, yo soy de Soriano, de Dolores. Doloreño. Doloreño. Muy bien. Y les comenté a mi grupo de trabajo, que en ese momento era productor, el productor periodístico, y les comenté que bueno, que existía Villa Soriano, que sabía que era el primer poblado del Uruguay y que no conocía más nada, o sea, no sabía más nada de Villa Soriano. Sabía que era muy antiguo y todo, pero no tenía ni idea de su fecha de nacimiento del pueblo. Y bueno, decidimos ir a Villa de Soriano a buscar otra historia más allá que la historia misma de Villa Soriano. Claro. Como premisa dijimos, bueno, está bien, seguro vamos a llegar y vamos a encontrarnos con la historia, nos van a contar qué es Villa de Soriano, cuándo nació, todo, pero nos interesa para la película contar algo más. Villa Soriano tiene que tener alguna característica, algún dato interesante que sirva para el resto del Uruguay, ¿no? Claro. Que sirva para que la gente se pueda identificar con ese lugar. Y bueno, fuimos hasta ahí y resulta que nos encontramos con muchas cosas interesantes que son las que narramos en la peli. Bien, me imagino que para el rodaje se habrán instalado varios días en el pueblo. ¿Cómo fue esa experiencia de vivir ahí con los habitantes? Fue muy lindo, o sea, nosotros empezamos a ir periódicamente hasta la fecha de rodaje, que fue un mes, en noviembre. Después volvimos a ir una vez más al año siguiente, en mayo del 2007. Y fue muy lindo porque la gente de Villa Soriano es muy hospitalaria, muy buena, se preocupa mucho porque su pueblo se difunda, que la gente se entere que es Villa de Soriano. Los uruguayos por lo general no sabemos, muchos, no sabemos qué es Villa de Soriano, lo que significó en el contexto histórico, político del Uruguay. Entonces ellos siempre están como esperando que vaya la gente para, bueno, recibirlos, guiarlos de alguna manera por lo que es el pueblo, que es un lugar muy lindo, ¿no? Hubo un buen recibimiento entonces, porque viste que a veces cuando uno llega a un pueblo y más a realizar en todo caso un rodaje, una película, se instala varios días, como que mueve un poco la tranquilidad del pueblo, ¿no? Sabemos que las ciudades y los pueblos del interior tienen sus horarios, sí. ¿No? Que la siesta, bueno. ¿Cómo los recibieron bien a pesar de mover un poco? Sí, claro, porque como lo que yo te decía, ¿no? O sea, llega un grupo de personas que va a hacer una película, que está interesado en difundir, en mostrar cuál es la situación de ellos y todo, claro. Y ver cámaras y micrófonos, y aunque seamos pocas personas, porque un documental tiene un grupo de trabajo muy reducido, es lo mejor, igualmente estaban y nos veían, y bueno, ya los primeros días éramos como unos extraños, claro. Y con el paso del tiempo inclusive se acercaban ellos a hablarnos y a decirnos cosas. El primer acercamiento, como siempre, es un poco más distante, pero con el paso del tiempo logramos tener muy buenos materiales, entrevistas. Me decías que ellos son conscientes del lugar donde viven, ¿no? De la historia que tienen. Sí, sí, sí. Son muy conscientes y están... El problema es que hace muchos años como que están anclados ahí sin posibilidades de que el pueblo pueda mejorar con otras fuentes de ingresos. Villa Soriano tiene una sola ruta de entrada, claro. Prácticamente que uno va y entra ya sea desde Mercedes o Dolores, la misma ruta se junta y ahí desde un punto uno tiene que entrar y salir por el mismo lugar. Inclusive esas rutas no están en la ruta principal donde está todo el tránsito de camiones, autos o lo que sea. Entonces está aislado. Y bueno, y están como ahí escondidos entre grandes inmensidades de campo que claro. Son de terratenientes y bueno, las fuentes de trabajo con el tiempo han ido decayendo y se siguen manteniendo, aunque parezca increíble, una de las fuentes principales de trabajo, que es la pesca artesanal. Claro. Por muchos años ha sido esa
te diría que prácticamente el 50-45% del pueblo vive, las familias viven de la pesca artesanal. Claro, porque ellos hablan de alguna manera también que la tecnología en las estancias ha ocupado un lugar del hombre. Antes una trilla se necesitaban unas 4 personas. Sí. Y se trabajaba un mes. Ahora con los avances de la tecnología, de los que son la maquinaria para trilla, lo hace una sola persona en muy pocos días. 20 personas trabajaban antes y ahora lo hacen con 2 nada más. Claro, o sea, claro. Entonces eso, evidentemente, la fuente de trabajo va decayendo en el pueblo y va quedando un pueblo de niños y ancianos. Y, y la gente se va y porque no tiene esa fuente. Entonces están esperando como... Por eso es que estos datos son muy similares a lo que ocurre en otros lugares del Uruguay, ¿no? Claro. También. Y bueno, y nosotros tratamos de plantear un paralelismo, o planteamos un paralelismo con lo que sucede en el Uruguay. O sea, Villa Soriano fue muy importante, Uruguay en una época fue muy importante. Claro. Y así sucesivamente vamos planteando muchos puntos que tienen en común este pequeño pueblito con el resto del país. Bien. ¿El guión lo elaboraste en el momento a medida que ibas haciendo el rodaje o ya lo tenías en la cabeza? ¿Lo hiciste después con todo el material que tenías? Tuvimos varios meses de preproducción donde hicimos una cantidad de entrevistas. Sí. Y de ahí fuimos armando como una estructura general de la película, que sabíamos por qué temas ir. Un guión puntual de la película documental no teníamos. Sí una estructura a la cual sabíamos qué personajes eran los que nos podían brindar ciertas informaciones importantes y, bueno, plantear principio, desarrollo y fin de la historia, ¿no? Bien. El largo ya lo presentaste en Villa Soriano en colaboración con la pantalla de Efecto Cine, esta pantalla itinerante. ¿Qué dijeron ellos? Bueno, fue una noche espectacular. O sea, fue en octubre. Puesta del sol, Río Negro, muy tranquilo, el clima estaba espectacular y bueno, empezó la función cuando se ocultó el sol y estaban maravillados. Fíjate que Villa Soriano tiene 800 habitantes y había 1000 y pico de personas. Había todo un predio enorme que se armó junto al río que fue increíble. O sea, ellos se miraban y sacaban conclusiones también. Porque claro, una de las cosas que yo escuché de uno de los pobladores es increíble, emocionado me decía, yo pienso todas esas cosas y sé que las piensa mi compañero, pero nunca las había visto reunidas a todas esas opiniones en un mismo lugar. Claro, capaz que lo hablamos con el vecino, pero no con el que vive un poco más allá, que no vemos tanto. Claro, exacto. Bien. Tanto contradicciones como cosas en común, estaban todas ahí. Bien. Tenés otro proyecto entre manos, ¿verdad? Sí. Bueno, primero quiero decirte que la película ahora se va a dar en José Ignacio, en un centro cultural al aire libre, el 19 de febrero a las 22 horas, que el lugar se llama Galería Paradiso. Es un lugar muy lindo a la entrada de José Ignacio. En Maldonado. En Maldonado, sí. Lo vamos a dar ahí el 19 de febrero para que también seguimos con nuestro itinerario. Bien. Y bueno, sí, tenemos otro proyecto que es un largo documental que va a narrar la historia, la llegada de los niños del exilio del año 83 en un vuelo. En el vuelo del año 83, que vinieron 154 niños de hijos de padres y madres exiliadas y algunos que estaban presos políticos en Uruguay. ¿Y cómo te contactaste con este tema? Este tema, bueno, un día me enteré viendo la televisión, un informe muy cortito y me pareció una cosa alucinante. Me sentí muy identificado por la edad. El niño más chiquito que venía en ese vuelo tenía mi edad, o sea, fue en el año 83, yo tenía 3 años. Y bueno, vamos a narrar esa historia desde el lado humano de la experiencia de esos niños hoy, bueno, con ese vuelo y la llegada a Uruguay. Te tendremos entonces cuando se comience el rodaje o cuando esté terminada este nuevo largo. Pablo Martínez Pesci, director desde Las Aguas, muchísimas gracias por estar hoy en La Noticia de su contexto. Gracias a ustedes. Y mucha suerte, gracias. Yo le doy paso a Gonzalo que